Mi esposo se rió y dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Divorciarte de mí? Lo pillé con mi hermana. No dije ni una palabra. Simplemente entré en la habitación y empecé a preparar la maleta. Dejaron de reírse al ver lo que estaba metiendo. Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de empezar mi relato, me gustaría saber de qué ciudad nos acompañas. No dudes en compartirlo en los comentarios. Ahora, déjame contarte esta historia. El día había sido dolorosamente normal. Recuerdo haber salido de la oficina sobre las 5, con esa satisfacción que da una semana productiva. Soy socio de un estudio de arquitectura en el centro de Atlanta, Georgia, que ayudé a construir desde cero. Y aunque las horas pueden ser largas, me encanta mi trabajo. Hay una solidez, una permanencia en crear espacios donde la gente viva. Es una sensación de control, supongo, una sensación de que yo también fui el arquitecto de mi propia vida. De camino a casa, paré en un supermercado de lujo para comprar pasta fresca y una botella de Cabernet Sauvignon del Valle de Napa. A Darnell le encantaba cuando preparaba mi boloñesa casera. Era algo pequeño, pero después de 25 años de matrimonio, uno aprendió que el amor a menudo reside en los pequeños detalles. Reside en saber cuál es su vino favorito, en preparar su comida favorita un jueves cualquiera sin motivo aparente. Nuestra casa era mi santuario, una hermosa finca de 2 pisos que diseñé yo misma hace años, enclavada en un tranquilo suburbio arbolado a las afueras de Atlanta. Cada detalle, desde los pisos de roble recuperado hasta el mármol de Carrara en la cocina, era algo que había elegido meticulosamente. Era más que una casa. Era un testimonio de la vida que creía haber construido, una vida de solidez permanente. Cuando llegué a casa, Darnell ya estaba en la sala, supuestamente leyendo el periódico, pero vi su teléfono apoyado detrás. «Hola, cariño», dije, dejando las llaves y las bolsas de la compra en la consola del recibidor. «Huele a que te duchaste». «Qué día tan largo», dijo, doblando el periódico con un crujido. Quería lavarlo. Se acercó y me dio un beso prefuncteriano en la mejilla. Era rutinario, ensayado, de esos besos que no significan más que costumbre. Preparamos la cena juntos, o mejor dicho, yo cocinaba mientras él, apoyado en la encimera, me contaba cómo le había ido el día. Su jefe era un idiota. Los informes trimestrales eran una pesadilla. Las quejas de siempre. Escuché, hice gestos de comprensión y pisé cebolla. Era el baile habitual de nuestras tardes, una coreografía que habíamos perfeccionado durante 2 décadas y media. Después de cenar nos acomodamos en el sofá de la sala. Era un sofá seccional de felpa hecho a medida, de una suave tela gris, que me había llevado 6 meses elegir. Recuerdo haber pensado en eso, en la cantidad absurda de tiempo que había invertido en pintura y telas para crear este hogar perfecto y apacible. La chimenea de gas estaba encendida solo para crear ambiente. Su suave luz naranja parpadeaba sobre las fotos enmarcadas en la repisa. Fotos de nuestra boda, él tan guapo y nervioso con su esmoquín. Fotos de vacaciones familiares en Maui. Nuestros rostros, quemados por el viento, y sonrientes. Fotos de la graduación universitaria de mi hermana menor, Kinsley. Darnell y yo a su lado, radiantes de orgullo. Toda una vida capturada en marcos de plata pulida. Tenía 52 años, una edad en la que crees que los cimientos de tu vida son inamovibles. Has superado las tormentas, has criado a tus hipotéticos hijos, te has adaptado al ritmo cómodo y predecible de un matrimonio largo, crees conocer a la persona sentada a tu lado mejor que la palma de tu mano. Cogí una revista de diseño y Darnell estaba hablando por teléfono. Se suponía que estaba buscando reseñas de un nuevo restaurante francés para celebrar nuestro aniversario. 25 años, un cuarto de siglo. Parecía monumental, un hito que merecía champán y celebración. Pero no estaba mirando restaurantes. Su teléfono vibró, un zumbido bajo y discreto desde el bolsillo. Lo sacó y sus movimientos fueron demasiado rápidos, demasiado cautelosos. Apartó la pantalla de mí, un sutil movimiento de su cuerpo que gritaba discreción.
Era algo pequeño, una diminuta fractura en la plácida superficie de nuestra tarde. Pero mi ojo de arquitecto para los detalles, para las cosas desalineadas, lo captó de inmediato. Entonces sonrió. No era su sonrisa habitual. No era la sonrisa cansada del final del día que me dedicaba, ni la sonrisa educada y de labios finos para los vecinos. Era una sonrisa secreta, una sonrisa íntima que brillaba desde dentro, que le hacía arrugar las comisuras de los ojos. Me quedé sin aliento. Era la que solía dedicarme cuando empezamos a salir, cuando un simple mensaje mío podía iluminarlo desde el otro lado de una habitación llena de gente. Ver esa sonrisa, ahora dirigida a una pantalla fría y brillante, fue como un golpe físico, un puñetazo en el estómago que me dejó sin aliento. Otro zumbido. Más sonrisas. Empezó a dar golpecitos con ambos pulgares, con el ceño fruncido por la concentración, completamente absorto. El mundo fuera de ese pequeño rectángulo de luz, el crepitar del fuego, la suave música de fondo, su esposa de 25 años sentada a 1 metro de distancia, dejó de existir para él. ¿Encontraste algo bueno?, pregunté. Mi voz sonaba tensa y artificialmente alegre, incluso para mí. Dio un salto, sobresaltado, como si hubiera olvidado que estaba en la habitación. Rápidamente bloqueó el teléfono y lo dejó boca abajo sobre el cojín que nos separaba. Ay no, solo era un viejo compañero de la universidad, Malik. Me envió un meme gracioso sobre su hijo. Algo andaba muy mal. Se me hizo un nudo en el estómago. Los amigos de la universidad de Darnell también eran mis amigos. Malik siempre enviaba cosas graciosas a nuestro antiguo grupo de chat, no a Darnell personalmente, en mitad de la noche, pero lo dejé pasar. No se arruina un matrimonio de 25 años por un mensaje de texto. Te dices a ti mismo que estás siendo paranoico, que es tu propia inseguridad la que habla, te dices a ti mismo que confíes en él. Así que lo intenté. Tomé mi revista, pero los elegantes planos y las fotos brillantes flotaban en la página. No podía concentrarme. Solo podía ver esa sonrisa específica e íntima que ya no me pertenecía. Lo observé con el rabillo del ojo. Este hombre con el que había compartido cama durante más de 9,000 noches, y por primera vez en nuestra vida juntos, se sentía como un completo desconocido. El silencio en la habitación se volvió denso, cargado de todo lo que no se decía. El hogar apacible que había diseñado para ser mi santuario de repente parecía un decorado de teatro, frágil y falso, y tuve la aterradora sensación de que el telón estaba a punto de caer. El nudo en el estómago no desapareció. Se quedó allí toda la noche, un nudo frío y duro de miedo que me impedía dormir. Me acosté en nuestra cama, escuchando la respiración constante de Darnell a mi lado, y sentí que se abría un abismo entre nosotros. Cada vez que se movía mientras dormía, me estremecía. Repasé la escena del sofá una y otra vez, analizando cada detalle, cada matiz, intentando convencerme de que lo había imaginado, de que había exagerado. Pero la imagen de esa sonrisa se me quedó grabada. Al día siguiente, viernes, intenté concentrarme en el trabajo. Fui a la oficina, asistí a reuniones sobre muros de carga y normativa urbanística. Seguí mi rutina habitual, pero era como ver una película sobre el día a día de otra persona. La vocecita en mi cabeza no dejaba de susurrar, repetía esa sonrisa secreta. Me decía a mí mismo que estaba siendo ridículo. Era una mujer adulta, socia de una empresa exitosa, no una adolescente histérica e insegura. Pero la sensación no se iba. Esa noche, la frágil paz que había intentado reconstruir se hizo añicos para siempre. La velada empezó con una normalidad tensa, casi sofocante. Sugerí pedir comida para llevar, ya que me faltaban fuerzas para cocinar. Darnell aceptó de inmediato, quizás demasiado rápido. Parecía ansioso por simplificar las cosas, por evitar cualquier conversación seria. Comimos frente al televisor, viendo una comedia sin sentido,
con el sonido de risas enlatadas, llenando el espacio donde debería haber estado nuestra conversación. Después de cenar, estaba en la cocina enjuagando los platos. Darnell estaba apoyado en la encimera, revisando su teléfono otra vez. La misma postura, la misma concentración intensa. Intenté ignorarlo. Me dije a mí misma que no significaba nada. Su teléfono sonó, una notificación fuerte y clara. Había dejado el volumen activado esta vez. Lo dejó boca abajo sobre la encimera de granito, con la pantalla apagada, y dijo: «Voy a buscar esa botella de Cabernet de la despensa, la buena». Salió de la cocina. Y en ese momento, el universo, o el destino, o como quieran llamarlo, me dio una opción. Podía respetar su privacidad. Podía volver a mi fregadero burbujeante de agua jabonosa, secar los platos y vivir con la persistente y corrosiva incertidumbre el resto de mi vida. O podía saberlo. Me quedé allí parado durante 10 largos segundos, con el corazón martilleándome las costillas. Podía oírlo rebuscando en la despensa, tarareando una cancioncita. El sonido era tan normal, tan familiar, hacía que la situación pareciera aún más surrealista. «Dale la vuelta, Simón». La voz en mi cabeza me instaba. «Tienes que saberlo». Me temblaba la mano al alcanzar el teléfono. Lo sentía pesado, como si cargara con todo mi futuro. El cristal estaba frío y suave contra mi piel. Respiré hondo y le di la vuelta. La pantalla se iluminó, y allí estaba, una vista previa de una notificación de mensaje de texto, nítida. Mi cerebro registró las palabras antes de que pudiera procesar el horror. «No puedo dejar de pensar en anoche. Estuviste increíble». Por una fracción de segundo, mi mente se tambaleó, intentando comprenderlo. Una aventura. Estaba teniendo una aventura. El dolor fue agudo, inmediato, como una púa al rojo vivo en el pecho. Pero fue el nombre bajo el mensaje lo que hizo que el mundo se detuviera. El nombre que convirtió el dolor agudo en una implosión devastadora que vaporizó todo lo que creía saber. No era un nombre que no conociera. No era una desconocida, una compañera de trabajo, una mujer cualquiera a la que podía odiar desde la distancia. El nombre era Kinsley, mi hermana pequeña, la niña cuyas rodillas raspadas había vendado, la adolescente torpe a la que había ayudado en su primera cita, la dama de honor en mi boda, que había dado un discurso entre lágrimas sobre cómo yo era su héroe, la mujer cuya foto estaba en mi repisa, sonriendo, con su radiante y hermosa sonrisa junto a la mía. No podía respirar. El aire me fue succionado de los pulmones como si una aspiradora. El sonido del agua corriendo en el lavabo se desvaneció en un rugido sordo y lejano en mis oídos. Me quedé mirando el nombre de mi hermana en el teléfono de mi esposo junto a esas palabras, y mi realidad se desintegró en 1000 pedazos. Ya no era solo una grieta en el espejo. El espejo estaba hecho añicos, y el reflejo que me devolvía la mirada era el de una mujer que ya no reconocía, viviendo una vida que era una completa y absoluta mentira. Oí abrirse la puerta de la despensa. Oí a Darnell caminar hacia mí, con la botella de vino tintineando contra el descorchador en su mano. Seguía tarareando esa cancioncita, completamente ajeno a todo, y me quedé allí paralizada, sosteniendo en mi mano la evidencia de su inimaginable traición, con el calor del teléfono ardiendo como una marca en la palma. El tiempo parecía ralentizarse hasta convertirse en un lento y espeso y pastoso. Sentía el frío de la encimera de granito filtrándose en las yemas de mis dedos, donde me agarraba al borde para apoyarme. Lo único que me sostenía. Darnell dejó de tararear al verme la cara. La sonrisa despreocupada se le esfumó. «Simone, ¿qué pasa? Parece que has visto un fantasma». Intenté hablar, pero no salía ningún sonido. Se me había cerrado la garganta. Giré el teléfono, con la mano temblando tanto que la pantalla pareció vibrar, y se lo mostré. Sus ojos recorrieron la pantalla. Observé su rostro con desesperación, buscando cualquier señal de remordimiento,
pánico o vergüenza. No había nada. Vi un destello de fastidio que se disimuló rápidamente. Parecía un adolescente al que habían pillado rompiendo el toque de queda, no un hombre que acababa de arruinar su matrimonio de 25 años. Dejó escapar un largo suspiro teatral. Mira, no es lo que piensas. La pura e insultante insignificancia de ese cliché, la frase más patética del manual del infiel, finalmente rompió mi parálisis. No es lo que creo. Mi voz era un susurro ahogado y áspero que apenas reconocí como mío. Dice Kingsley. Mi Kingsley. Y dice, estuviste increíble anoche. Cada palabra era un cristal que tenía que forzar para que saliera de mi garganta. Tuvo la audacia de parecer aburrido. Me quitó el teléfono de la mano temblorosa con cuidado y se lo guardó en el bolsillo, como si ocultar la evidencia la hiciera desaparecer. Exageras. Estás siendo dramática. ¿Dramática? Susurré. Justo entonces, la puerta trasera se abrió con un clic y entró Kingsley. Llevaba una bolsa de una pastelería local, con una sonrisa radiante y alegre. Oye, estaba por el barrio y pensé en pedir postre. Tienen esa tarta de limón que te encanta, Simo. Usó mi apodo de la infancia, y pronunciarlo en sus labios era una profanación. Su sonrisa se desvaneció al observar la escena. Pasó la mirada de mi rostro pálido a la postura tensa de Darnell. Intercambiaron una mirada rápida y calculadora, y en esa fugaz mirada lo vi todo. No hubo sorpresa, ni confusión, solo reconocimiento. Ella lo sabía. Claro que lo sabía. No era una inocente atrapada en el fuego cruzado, era la otra combatiente. Miré a mi hermana pequeña, la mujer cuyos secretos había guardado, cuyas lágrimas había secado, cuya vida había celebrado como si fuera mía. Kingsley, susurré el nombre, con sabor a ceniza y veneno en la boca. Ni siquiera intentó negarlo. Se apoyó en el marco de la puerta y dejó la bolsa con la tarta en el suelo. Una lenta sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. Miró a Darnell y él la miró a ella, y una conversación silenciosa y triunfal se desarrolló entre ellos. Y entonces sucedió. Lo que me destrozó, lo que mató la última pizca de esperanza en mi corazón. Darnell se echó a reír. No era una risita nerviosa, era un rugido profundo y profundo, una risa de burla pura y sin adulterar, de alivio, porque el secreto por fin había salido a la luz. Kingsley se unió a él, con una risa aguda y tintineante que sonaba como cristales rotos. Estaban allí en mi cocina, mi marido y mi hermana, riendo de mi dolor, riendo de la destrucción total de mi mundo. El sonido resonó en mis impecables encimeras de mármol, una sinfonía grotesca de su traición compartida. Me quedé sin sangre. Sentí una extraña y horrible sensación de desapego, como si flotara cerca del techo, observando esta obscena obra de teatro que se desarrollaba abajo. La mujer allí de pie, con su rostro como una máscara de horror silencioso, no podía ser yo. Entre risas, Darnell finalmente logró hablar, secándose una lágrima de euforia por el rabillo del ojo. Las palabras que dijo quedarán grabadas en mi memoria, grabadas en mi alma hasta el día de mi muerte. «Vamos, Simone», jadeó sin dejar de reír. «¿No es para tanto? ¿Qué vas a hacer? ¿Divorciarte de mí?» Y en ese momento, con su risa cruel resonando en mis oídos, algo dentro de mí no solo se quebró. Murió. La esposa amorosa, la hermana confiada, la mujer que construyó su vida en torno a estas dos personas, dejó de existir, convirtiéndose en polvo y desapareciendo. Y en su lugar, algo frío, duro y silencioso comenzó a formarse, como un diamante sometido a una presión inimaginable. No grité, no lloré. No le arrojé la pesada sartén de hierro fundido a la cabeza, aunque la imagen cruzó mi mente con vívida claridad. Me quedé allí, como un cascarón vacío. La risa finalmente se apagó, sumiéndose en un silencio incómodo al darse cuenta de que no reaccionaba.
Me miraron, un poco confundidos ahora, y su diversión compartida dio paso a un destello de incómoda incertidumbre. «Simón, di algo», dijo Darnell, con un tono aún ligero, pero con un matiz de mando. Estaba acostumbrado a que reaccionara cuando hablábamos. Mi silencio era una variable que no había previsto. No lo hice. Les di la espalda, un movimiento simple y deliberado. Salí de la cocina. Crucé el comedor con la larga mesa de caoba donde habíamos celebrado tantas Navidades en familia y comencé a subir la gran escalera curva. Cada paso sobre la lujosa alfombra se sentía pesado, monumental. Podía oírlo siguiéndome, sus pasos vacilantes sobre el suelo de madera. «¿A dónde van? Estamos hablando de esto», gritó Darnell con un dejo de pánico en la voz. Pero no estábamos hablando, se reían. Ya no quería hablar más. Entré en nuestra habitación. Nuestra habitación, el lugar que había sido mi santuario, la cama king con las sábanas de una densidad de hilos ridícula que había insistido en tener, las mesitas de noche de nogal a juego, la vida que habíamos construido, contenida en esas 4 paredes. Fui directa al vestidor, un espacio que había diseñado para ser organizado y sereno. En el estante superior, cubierto con una funda de lona, había un juego de maletas de cuero italiano cosidas a mano. Se las había comprado a Darnell para nuestro 20º aniversario, para aquel viaje a Italia que hicimos. Le encantaron y se las enseñó a cualquiera que quisiera escucharlo. Bajé la maleta más grande. Era pesada, de una factura exquisita, un símbolo de nuestra historia compartida, nuestros viajes, nuestra vida juntos. La coloqué sobre el edredón blanco inmaculado de nuestra cama y la abrí con un tirón firme y decidido. Estaban de pie en la puerta, observándome, con una extraña mezcla de aprensión y arrogancia persistente en sus expresiones. «¿Qué haces?», preguntó Kingsley con un tono burlón de curiosidad. «Lo estás empacando, echándolo. Un poco dramático, ¿no crees?». La ignoré. Caminé hacia mi lado del armario. Mi ropa estaba colgada en filas ordenadas, ordenada por color y temporada. Mis blusas de seda, mis trajes de trabajo, el precioso vestido de cóctel que usaba para las citas nocturnas, que al parecer había sido una completa y absoluta mentira. Con una calma inquietante y distante, comencé a sacarlos de las perchas. Uno a uno, los doblé cuidadosamente, mis manos moviéndose con desconcertante precisión, alisando las arrugas, y los metí dentro de la maleta. Su maleta. El vestido que usé para el funeral de mi padre, el suéter que me regaló para Navidad. Hace 5 años. Cada prenda era un recuerdo, un trozo de nuestra historia compartida, y lo estaba guardando todo. El silencio en la habitación se volvió denso y sofocante. El único sonido era el suave susurro de la tela, el suave clic de las perchas. Su diversión se desvanecía rápidamente, reemplazada por una comprensión nente y horrorizada. Kingsley fue la primera en procesar por fin lo que veía. Su voz era un siseo agudo e incrédulo. «Espera, ¿estás metiendo tu ropa en su maleta?». Seguí empacando. Mi suéter de cachemira favorito, mis vaqueros cómodos, mi ropa de deporte, todo entró. Era una máquina metódica y silenciosa. El diamante frío y duro de la resolución dentro de mí estaba al mando. Dirigía mis manos, mis pies, cada uno de mis movimientos. Querían ver qué hacía. Se lo iba a mostrar, y no iba a decir ni una sola palabra mientras lo hacía. Su pánico era palpable. Una energía frenética irradiaba desde la puerta. «Simone, para. Esto es infantil». «No tiene gracia», dijo Darnell, con la voz más aguda y autoritaria. La risa era un recuerdo lejano, sustituida por el bramido nervioso de un hombre que se da cuenta demasiado tarde de que ha calculado mal. Había supuesto lágrimas, discusiones, tal vez un plato contra la pared. No había previsto este desmantelamiento frío, silencioso y metódico de su vida. Lo ignoré. Después de empacar mi ropa esencial, entré al espacioso baño principal.
Tomé mis artículos de tocador del tocador de mármol, mi crema facial cara cuyo precio siempre le molestaba, mi perfume Chanel que me regaló para mis 50 cumpleaños, mi cepillo de dientes eléctrico. Todo fue a parar a una bolsa de viaje y luego a la maleta. Simplemente se quedaron allí, mirándose fijamente, dos inútiles estatuas de carne y hueso. Mi silencio era un muro de hormigón armado que no podían penetrar. Cerré la cremallera de la maleta grande con un último tirón satisfactorio y la dejé en el suelo. Luego volví al armario y bajé la maleta de mano de cuero a juego, la preciosa cartera que habíamos usado para las escapadas de fin de semana a Napa. Hola, tierra, a Simone. ¿En serio me estás dando la ley del hielo? La voz de Darnell se hacía cada vez más fuerte, casi un grito. Vale, metí la pata. Es grave. Lo entiendo. Pero no puedes hacer esto. No puedes desechar a una familia. A nuestra familia. Prendiste fuego a nuestra familia. Y usaste las llamas para calentarte, pensé, mientras empacaba mis zapatos. Empaqué mi portátil, mis archivos del trabajo y el antiguo marco de fotos plateado de mi escritorio con una foto de mis padres. Mientras empacaba, me senté en el borde de la cama donde había dormido confiadamente junto a un mentiroso quién sabe cuánto tiempo, y saqué mi teléfono. Mis dedos estaban sorprendentemente firmes. Darnell y Kinsley intercambiaron una mirada nerviosa. ¿Qué haces ahora con el móvil?, preguntó Kinsley con voz estridente. Abrí la app del banco. Era una bendición, un auténtico golpe de justicia kármica, que siempre hubiera sido yo quien manejaba nuestras finanzas. Yo era la arquitecta, la planificadora, quien gestionaba las inversiones y pagaba las facturas. La casa estaba a mi nombre. Había dado el enganche con una pequeña herencia de mi abuela. La mayoría de nuestros bienes, los coches, la cuenta de corretaje y el fondo de emergencia estaban vinculados a mis cuentas, a mi salario. Busqué en la lista de usuarios autorizados de mi tarjeta American Express Platinum. Ahí estaba su nombre, Darnell Jenkins. Recuerdo lo emocionado que estaba cuando la añadí, cómo les había enseñado la pesada tarjeta metálica a sus amigos en el club de golf. Con un solo toque, apareció una pantalla de confirmación. ¿Seguro que quieres eliminar a este usuario? Presioné confirmar sin dudarlo. Una pequeña guillotina digital. A continuación, el seguro del coche. La póliza del Lexus RX que conducía con tanto orgullo, el que consideraba suyo, estaba a mi nombre como parte de mi plan de descuento para varios vehículos. Encontré el número en mi agenda y llamé, poniendo el teléfono en altavoz. La alegre y repetitiva música de espera, una melodía de jazz suave y genérica, llenó el tenso silencio de la habitación. Darnell miraba fijamente el teléfono en mi regazo, pálido y con la mandíbula desencajada. Gracias por llamar a la guardia de seguridad. Soy Linda. ¿En qué puedo ayudarla? Hola, Linda, dije. Mi voz era serena y tranquila, la de una desconocida. Quisiera modificar mi póliza. Le di los datos, el Lexus y el conductor principal que debía ser eliminado. Darnell Jenkins. Simón, no puedes hacer eso. Balbuceó, acercándose por fin. Necesito ese coche para el trabajo de mis clientes. Señora, el cambio entrará en vigor de inmediato. El agente, ajeno a la situación, avisó al otro lado. El vehículo y el conductor han sido retirados. ¿Puedo ayudarla en algo más hoy? No, gracias, Linda. Ha sido de gran ayuda, dije y colgué. Lo miré. Su rostro era una máscara de incredulidad y rabia impotente. ¿Cancelaste mi seguro? No respondí. Simplemente volví a mi teléfono, abrí la aplicación de nuestro operador y, con unos toques más, comencé el proceso de eliminar su línea de mi plan familiar. Su teléfono sería desconectado en el siguiente ciclo de facturación. Poco a poco, fui cortando los hilos que lo ataban a mi vida y, más importante, a mis finanzas. Cambié la contraseña de nuestra cuenta de Amazon Prime. Cambié la contraseña de Netflix. Entré en la app de Smart Home y revoqué su acceso al sistema de seguridad.
pequeños actos digitales de desalojo, y con cada toque sentía que una parte de mi poder regresaba. La expresión de sus rostros era una grotesca mezcla de pánico e indignación. Kinsley, que había estado observando con silenciosa y petulante superioridad, ahora parecía genuinamente asustada. Los cimientos de la vida cómoda y subsidiada, en la que intentaba insertarse, se derrumbaban ante sus ojos. «Esto es una locura», tartamudeó Darnell, pasándose una mano por el pelo ralo. «Estás echando a perder 25 años de matrimonio por unos mensajes estúpidos». ¿Mensajes estúpidos? Mi voz era peligrosamente baja, un gruñido que salía de lo más profundo de mi alma destrozada. Era la primera vez que me dirigía a él directamente en lo que parecía una eternidad. El frío diamante de resolución dentro de mí se calentaba, convirtiéndose en una rabia blanca y concentrada. «Dame tu teléfono». «¿Qué?» «No», dijo, apretándolo contra su pecho con gesto protector, como un niño con un juguete. «Darnell», dije, sin dejar lugar a discusión ni negociación. «Puedes dármelo ahora, o lo consideraré una confesión completa, y mi abogado la citará para el divorcio, y créeme, entonces te verás mucho peor. Tú eliges». Sabía que usar esas palabras llamaría su atención, y así fue. Dudó, con la mandíbula apretada de furia, y luego prácticamente me tiró el teléfono. Cayó suavemente sobre el edredón. Lo cogí. Lo abrí. El código era 125, el cumpleaños de nuestro primer perro, un Golden Retriever muy travieso llamado Star, que había muerto hacía 10 años. Ni siquiera se había molestado en cambiarlo. La intimidad de ese conocimiento, el secreto compartido de ese número, ahora me parecía una violación. Abrí sus mensajes con Kinsley. No eran solo unos cuantos mensajes, eran una novela, una epopeya de engaños. Se remontaba a meses atrás. Busqué y busqué, con el corazón convertido en un bloque de hielo en el pecho. La cantidad de comunicación era asombrosa. Mensajes de buenos días, de buenas noches, chistes coquetos durante toda la jornada laboral. Y luego estaban las fotos. Fotos de mi hermana en lencería que nunca había visto, posando sugestivamente en lo que parecía una habitación de hotel. Fotos que me revolvían el estómago. Había chistes privados, apodos crueles para mí, comentarios viles sobre mi trabajo, mis amigos, mi cuerpo. Habían construido todo un mundo secreto, y la base de ese mundo era su desprecio compartido por mí. Entonces lo descubrí. El hilo del mes pasado. Darnell me había dicho que se iba de viaje de negocios a una conferencia de ventas en Laguna Beach. Le había ayudado a empacar la maleta. Lo había dejado en el aeropuerto a las 5 de la mañana. Le escribía todas las noches diciéndole que lo extrañaba. Todo era mentira. Los mensajes lo exponían con detalles pornográficos y nauseabundos. Fue una escapada romántica con Kinsley. Ella había volado para verlo. Se habían alojado en el Pacific Crest Resort, un lujoso resort de 5 estrellas en la playa. Y lo peor, el golpe final demoledor. Encontré el correo electrónico de confirmación que le había reenviado, el de la factura final. La había pagado con mi tarjeta American Express, la que acababa de cancelar. El viaje había costado más de $7,000. Me temblaban las manos, no de debilidad, sino de pura furia. Levanté la vista de la pantalla y los miré fijamente. Ambos apartaron la mirada, incapaces de sostenerme la mirada. Decidí leer uno de los mensajes en voz alta, con la voz cargada de veneno. «Kinsley, ¿sospecha Simón?» Preocupada por si veía el extracto de la tarjeta, hice una pausa, dejando las palabras flotando en el aire como humo tóxico. Darnell, ni idea. Está demasiado ocupada gestionando su pequeño imperio como para fijarse en mí. Además, cree que mi ascenso está en camino, así que no cuestionará ninguna acusación ahora mismo. Es predecible. Mi pequeño imperio, el negocio que construí desde cero con noches y fines de semana sin dormir, sacrificado en el altar del éxito. El negocio que pagó esta casa, su Lexus, su membresía del club de golf, sus vacaciones secretas.
La rabia era tan intensa que sentí que iba a explotar. «Me quitaste mi dinero», dije. Me temblaba la voz por el esfuerzo de mantener la calma. Llevar a mi hermana de vacaciones mientras me mentía en la cara sobre un ascenso que ni siquiera era real. Darnell tuvo el descaro de parecer avergonzado por un instante. Kingsley, sin embargo, simplemente se cruzó de brazos, con la barbilla desafiante. Se merecía un poco de diversión. Su voz rezumaba veneno. Llevas años tan absorta en tu trabajo que apenas le prestas atención. ¿Qué esperabas? Eso fue todo. La última e imperdonable traición. No solo la aventura, no solo el robo, sino la justificación, la culpa. En sus mentes retorcidas y egoístas, esto era, de alguna manera, mi culpa. Los últimos vestigios de amor, de historia, de la conexión familiar que tenía con cualquiera de ellos, se evaporaron en ese instante, reemplazados por nada más que una vasta y vacía extensión de desprecio. Una extraña y escalofriante claridad me invadió. El camino a seguir, que momentos antes había sido un caos de dolor y confusión, ahora estaba iluminado por el fuego intenso y brillante de mi ira. No quedaba nada que rescatar, ni nada que decirles a estos dos monstruosamente egocéntricos. Cerré su teléfono y lo tiré sobre la cama. Luego saqué el mío por última vez en esta casa. Mis dedos recorrieron la pantalla con movimientos eficientes y precisos. ¿Y ahora qué?, preguntó Darnell con voz cansada, como si hablara con un animal salvaje que no estaba seguro de si atacaría. ¿A quién llamas ahora? No le contesté. Llamé a mi mejor amiga, Ava. Éramos amigas desde la universidad. Nos habíamos apoyado mutuamente en todo. Contestó al segundo timbre. «Hola, Simone. ¿Qué pasa?» Su voz alegre y familiar llegó por el altavoz, como un salvavidas para el mundo cuerdo. «Ava», dije, y finalmente se me quebró la voz. Solo por un segundo, una sola fisura en la gélida fachada. «¿Puedo quedarme contigo unos días? Necesito salir de aquí». La alegría desapareció de su voz, reemplazada por una preocupación urgente e inmediata. «Ay, Dios mío, claro. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Dónde estás?» «Estoy en casa», dije, mirando directamente a Darnell mientras las palabras salían de mi boca. «Darnell me ha estado engañando con Kingsley». Hubo un silencio atónito y horrorizado al otro lado. Luego una retahíla de maldiciones que casi me hicieron sonreír. «Ese completo cabrón, esa serpiente. Claro que puedes quedarte. Ni me preguntes. Voy a buscarte ahora mismo». «No», dije rápidamente. «No vengas. No te quiero en esta casa con ellos. Me voy ya. Voy a pedir un Uber». «Vale». «Vale, cariño. La habitación de invitados siempre está lista para ti. Lo sabes, la puerta estará abierta. Llega sano y salvo. Y Simón, llámame en cuanto estés en el coche». «Lo haré. Gracias», susurré y colgué. Después, abrí la aplicación de Uber. Ingresé la dirección de Ava. El mapa mostraba el icono de un coche a solo unas cuadras. 5 minutos. La realidad de la situación, su irrevocabilidad, finalmente pareció desplomarse sobre ellos. No fue un gesto dramático pasajero, no fue un arrebato. De verdad me iba. «Espera, no puedes irte así como así», chilló Kingsley, y su desafío se desmoronó en un lamento patético e infantil. «Esta es tu casa». «Exactamente», dije, con la voz fría otra vez. «Es mi casa, por eso puedo irme. Pueden quedarse aquí por ahora». Darnell se movió para bloquear la puerta, plantando los pies como un centinela. «Simone, por favor, sentémonos y hablemos de esto como adultos. Podemos arreglarlo». «Sé que podemos. Podemos ir a terapia». «Terapia». Me reí, un sonido amargo y sin humor que parecía más un ladrido. ¿Crees que una sesión de 60 minutos con un terapeuta puede arreglar esto? ¿Crees que podemos hablar para salir de esto? No hay nada que arreglar. Un matrimonio, una relación, son estructuras que se pueden reparar. Pero esto es un vertedero de residuos tóxicos y me voy.
Mi teléfono vibró. Mi Uber estaba afuera. Agarré las asas de las 2 pesadas maletas de cuero. Estaban llenas de los restos de la vida que creía tener, una vida que ahora no era más que un peso muerto. Empecé a empujarlas hacia la puerta del dormitorio. Ambas se abalanzaron, intentando detenerme. Kinsley agarró una de las maletas, forcejeando con la cremallera. «No te vas a ir a ningún lado. Tenemos que hablar». Darnell me puso las manos en los hombros, su agarre sorprendentemente fuerte. «Simone, por favor, no hagas esto. Piensa en lo que estás tirando». Me detuve. Miré sus manos sobre mis hombros, las manos de un desconocido. Luego levanté la vista hacia su rostro, un rostro que ya no reconocía. Luego miré a mi hermana, que intentaba desesperadamente desempacar mis zapatos, como si eso me retuviera allí. Sentí una oleada de asco tan profunda que casi me dan arcadas. Me quité sus manos de encima con una fuerza que me sorprendió incluso a mí misma. Las miré a ambas. Estas 2 personas que habían sido los pilares de mi universo, ahora solo eran unos patéticos y egoístas desconocidos entre los escombros que habían creado. «Me preguntaste qué iba a hacer», dije. Mi voz era firme, clara y definitiva. «Voy a vivir sin ninguno de ustedes». Y con eso, pasé mis maletas junto a ellos, bajé por la gran escalera y salí por la pesada puerta de roble de mi casa por última vez. No miré atrás, no me atreví. El aire fresco de la noche me golpeó la cara como una bofetada, devolviéndome a mi ser. El Uber, un sedán negro impecable, esperaba en la acera, con el motor zumbando silenciosamente. El conductor, un hombre de rostro amable con un índice de satisfacción del 100% y una sonrisa amable, salió inmediatamente al verme forcejear con las pesadas maletas. «Déjeme traerle eso, señora». «Lo entiendo», dijo en voz baja. Levantó las maletas con destreza y las metió en el maletero. Debió de ver mi expresión, las lágrimas en mis mejillas, el temblor en mis manos, porque no hizo preguntas, simplemente me abrió la puerta trasera y me hizo un gesto de comprensión. En cuanto me deslicé en el asiento trasero y la puerta se cerró con un clic, la adrenalina que había corrido por mis venas durante la última hora se desvaneció como si se hubiera accionado un interruptor. Dejó tras de sí un vacío profundo y cavernoso, casi peor que la rabia. El coche arrancó de la acera y vi mi hermosa casa, la del césped perfectamente cuidado y las acogedoras lámparas de gas que había instalado el año pasado, desaparecer en la oscuridad. Mi casa, mi santuario, y ellos seguían dentro. La idea era una violación física. Entonces mi teléfono, que aún agarraba con los nudillos blancos, empezó a sonar. Explotar. Primero fue Darnell. La pantalla se iluminó con su nombre y foto, una foto nuestra en Napa, sonriendo desde hacía siglos. La miré fijamente y luego presioné el botón rojo para rechazar la llamada con un gesto brusco del pulgar. Un segundo después, apareció un mensaje de texto. «Simón, contesta. Esto es una locura. Te estás comportando como una niña». Lo ignoré. Luego, Kinsley. Su nombre apareció y una nueva oleada de náuseas y traición me invadió. Rechacé su llamada. Una avalancha de mensajes de texto también me siguió. Uno tras otro, un ataque fulminante. «No puedes hacernos esto. Estás abandonando a tu familia. Lo estás destruyendo todo con tu egoísmo. Yo lo estaba destruyendo todo». La audacia, deslumbrante, era casi impresionante. El teléfono no dejaba de vibrar, como si me atara a la pierna. Era una atadura electrónica implacable a las 2 personas que ahora despreciaba más que a nadie en el mundo. Sentía que intentaban arrastrarme de vuelta a la toxicidad y las mentiras a través de ese pequeño dispositivo brillante. Darnell volvió a llamar. Esta vez apareció una notificación del buzón de voz. Luego Kinsley y luego Darnell de nuevo. Vi cómo la pantalla se iluminaba con sus nombres parpadeando en la oscuridad del coche como señales de advertencia. Con 2 toques decididos, encontré sus contactos y los bloqueé. El zumbido cesó.
El silencio en el coche se volvió repentinamente ensordecedor, roto solo por el suave zumbido de los neumáticos sobre el asfalto. Y en esa quietud, mientras las conocidas farolas de mi barrio se difuminaban al pasar por la ventana, finalmente lo entendí. El peso tectónico y aplastante de todo aquello. 25 años de matrimonio, 30 años de hermandad, desaparecidos, vaporizados en una sola noche de risas crueles y una traición abrumadora. Miré por la ventana las luces borrosas de las casas ajenas, la vida normal de otras personas, y me di cuenta de que lágrimas silenciosas corrían por mi rostro otra vez, la sal de ellas escociendo la piel en carne viva de mis mejillas. No estaba sollozando. Era un llanto silencioso y desesperado por una vida que ya había terminado, por un futuro que me habían arrebatado. El conductor me miró por el retrovisor con expresión preocupada. ¿Está bien, señora?, preguntó en voz baja. No pude encontrar la voz para responder, así que asentí. Una pequeña y patética negación con la cabeza. Luego susurré, casi para mí, una promesa a la mujer destrozada reflejada en la ventana. Lo estaré. Y en el silencio de ese coche, con todo mi mundo metido en una maleta que ni siquiera era mía, me sentí total y absolutamente sola. Pero contar esta historia, compartirla con ustedes, me hace sentir un poco menos sola. Si todavía me escuchan, por favor, ayúdenme dándole a me gusta a este video y comentando el número 1 abajo. Así sabré que me apoyan muchísimo y entenderé que me acompañan en este camino. Su apoyo me anima muchísimo. Por favor, comenten el número 1 para que pueda reconocerlos. Y ahora, escuchen mi historia. La primera noche en casa de Ava fue una mezcla de conmoción y agotamiento. Me recibió en la puerta, me dio un abrazo enorme y no me soltó durante 1 minuto. No me presionó para que le diera detalles ni me hizo 1.000.000 de preguntas. Simplemente me acompañó a su habitación de invitados, un espacio acogedor y seguro, y me trajo una taza de té, un vaso de whisky y un Advil PM. Creo que dormí, pero fue un sueño agitado, como una pesadilla, atormentado por el sonido de sus risas. Me desperté el sábado por la mañana sintiéndome como si hubiera tenido un accidente de coche. Me dolía todo el cuerpo, pero la fría determinación que albergaba en mi interior seguía ahí. Se había endurecido durante la noche hasta convertirse en algo inquebrantable. Ava era mi roca. Se sentó conmigo en la mesa de su cocina mientras yo contemplaba mi taza de café. Y cuando estuve lista, no me ofreció clichés, me ofreció un plan. «De acuerdo», dijo con voz firme. «¿Cuál es el primer paso?» «Un abogado», dije, sorprendiéndome con su firmeza. «No cualquier abogado, el mejor y más despiadado abogado de divorcios de la ciudad». Ava asintió, escribiendo ya en su portátil. «Conozco a uno. Lo llaman el tiburón. Llevó el divorcio de mi primo». A las 9:02 AM del lunes estaba sentado en la oficina estéril y excesivamente aireada del señor Sterling A. Vance, un hombre con una mata de pelo blanco, penetrantes ojos azules y fama de ser un tiburón con un traje de $3,000. Necesitaba un tiburón. La oficina estaba en el piso 40, con una vista panorámica de la ciudad que había ayudado a construir. Sentí una pequeña y sombría ironía. Le conté todo, exponiéndolo todo sobre la caoba pulida de su escritorio. Los 25 años de matrimonio, el hecho de ser el principal sostén económico, con documentación que lo demostraba, la casa a mi nombre comprada con mi herencia. Le expliqué el lío financiero, los coches, las cuentas. Luego le conté sobre Darnell y Kinsley y lo ocurrido el jueves por la noche. Había guardado los mensajes de texto de sus amigos y los números desbloqueados. Le reproduje los mensajes de voz que habían empezado a dejar, una mezcla patética y caótica de remordimiento fingido, acusaciones furiosas y súplicas desesperadas. El señor Vance escuchó pacientemente, con el rostro impasible, tomando notas de vez en cuando en un bloc amarillo. No interrumpió. Cuando por fin terminé,
Con la garganta irritada, se quitó las gafas de montura dorada y las pulió lentamente con un paño de seda. «Bueno, Simone», dijo. Su voz era tranquila y profundamente tranquilizadora. «Esto es un desastre desgarrador y despreciable, pero desde un punto de vista legal, está notablemente limpio». Confirmó lo que ya sospechaba. Como yo era el único propietario de la casa según la escritura, Darnell y Kingsley eran, legalmente, ocupantes ilegales. Eran mis invitados, y su invitación había sido revocada rotundamente. Solicitaremos el divorcio de inmediato. Alegaré adulterio con especial sesgo, explicó con voz nítida y profesional. También presentaremos una orden de emergencia para congelar todos los bienes comunes, aunque parece que son muy pocos. Y lo más importante, les entregaremos una notificación de desalojo formal y legalmente vinculante. Tendrán 30 días para desalojar su propiedad. Si se niegan, haremos que la oficina del alguacil los desaloje. Las palabras resultaron aterradoras y empoderadoras a la vez. La oficina del alguacil de desalojo. Esto era real. Esta era la maquinaria de mi libertad. Redactó los documentos allí mismo. Sus asistentes legales entraron en acción. La notificación formal se envió con un notificador esa misma tarde. Pagué la tarifa adicional para que me la entregaran de inmediato. Me imaginé la escena. Un desconocido de aspecto severo apareció en la puerta de mi hermosa casa, les entregó los documentos legales, nítidos y fríos, y les exigió que se fueran. Su reacción fue inmediata y brutal. Mi teléfono, que había estado en un silencio absoluto desde que los bloqueé, empezó a vibrar con notificaciones de números desconocidos y correos electrónicos recién creados. Habían recurrido a nuevas tácticas para burlar mis bloqueos. Los correos electrónicos eran un torrente de rabia y delirio. Darnell, usando una nueva cuenta de Gmail, escribió: «¿Una orden de desalojo? Después de todo lo que le he dado a esta familia, después de todo el apoyo que le he dado a tu carrera, vas a tener noticias de mi abogado. No puedes echarme a la calle sin más». Kingsley, desde una cuenta igualmente nueva, escribió: «Eres un monstruo frío y despiadado. Soy tu hermana. Tengo derechos como residente. No me voy. Esta también es mi casa». Reenvié inmediatamente todos los mensajes al señor Vance con una simple nota para su archivo. Respondió casi al instante: «Excelente. Cada mensaje es un clavo más en su ataúd. Sigan documentándolo todo». El frente de batalla ya estaba trazado. Creían que podían intimidarme, que podían acosarme para que obedeciera con amenazas vacías. Habían olvidado con quién estaban tratando. Habían olvidado que yo era quien había construido el imperio en el que estaban tan cómodamente instalados. Y estaba a punto de recordárselo con todo el peso de la ley. Sabía que llegaría. Lo temía más que el enfrentamiento con Darnell y Kingsley, más que la reunión con el abogado, la llamada telefónica. Llegó un sábado por la mañana, una semana después de irme. Estaba en la mesa de la cocina de Ava, dibujando diseños para un nuevo proyecto en un cuaderno, intentando encontrar algo parecido a la normalidad en el meticuloso y ordenado mundo de líneas y ángulos. Sonó el teléfono y el identificador de llamadas mostró un número que conocía tan bien como el mío. «Mamá». Mi mano se cernía sobre el teléfono. Una parte de mí, la niña herida, quería simplemente dejarlo sonar, refugiarme en el refugio de silencio que estaba construyendo alrededor de mi corazón roto. Pero la arquitecta en mí, la parte que enfrenta los problemas de frente, sabía que no podía. Tenía que afrontarlo. Respiré hondo y respondí: «Hola, mamá». «Simón, gracias a Dios». Su voz era frenética, sin aliento, con un dramatismo artificial que yo conocía demasiado bien. «He estado llamando y llamando. Kingsley finalmente me contó lo que pasó. Dijo que tuviste una especie de crisis nerviosa, un terrible malentendido, y que los echaste de casa». ¿Una crisis nerviosa? Un malentendido. Esa era la historia que tejían.
Por supuesto, me pintaban a mí como la inestable y a ellos como las víctimas. Fue magistral en su crueldad. Eso no fue lo que pasó, mamá, dije. Mi voz sonaba cansada, sin la energía necesaria para esta lucha. Simone, ¿cómo pudiste hacer esto? Continuó sin escuchar. Una oleada de culpa. Ese es tu esposo de 25 años. Y Kingsley, por Dios, Simone, es tu hermana, tu hermanita. Me llamó sollozando. Dice que no tiene a dónde ir. No puedes echar a tu propia hermana a la calle. La injusticia fue como un golpe físico. Que su primera preocupación fuera el agresor, no la víctima. Mamá, dije. Mi voz se volvió más fría. ¿Te dijeron por qué me fui? ¿Te dijeron que los encontré juntos? ¿Que llevan meses teniendo una aventura a mis espaldas en mi casa, gastándose mi dinero? Hubo una pausa, un silencio breve y revelador. La oí respirar con dificultad. Bueno, dijo finalmente, con la voz más suave, pero aún con un toque de reproche. Kingsley dijo que fue un error terrible, terrible. Se siente fatal. La gente comete errores, Simón. Buena gente. Se supone que la familia debe perdonar. No puedes echar a perder 25 años de matrimonio y tu relación con tu hermana por un solo error. Un error, repetí con una voz peligrosamente baja. Mamá, no fue un solo error. Fueron cientos de errores, cientos de mentiras cada día. Y cuando los confronté, se rieron en mi cara. Se quedaron en mi cocina y se rieron. Kingsley está muy frágil ahora mismo, continuó mi madre, con un tono quejumbroso y suplicante que detestaba. Siempre te ha admirado, y Darnell es tu esposo. Para bien o para mal, recuerda tus votos. Le debes a tu familia, a la memoria de tu padre, intentar arreglar esto. Esa fue la palabra que lo desencadenó. Votos. No les debo nada, dije, con la voz fría como el hielo. La última esperanza que tenía de su apoyo, de su protección maternal, murió en mi corazón. Les he dado todo durante años. Pagué la solicitud de maestría de Kingsley, le di a Darnell un préstamo sin intereses para que iniciara su consultora fallida, pagué sus vacaciones secretas. Lo que me debo es a mí misma. Me debo a mí misma no ser un felpudo, no ser una tonta y no permitir que mi casa se convierta en un burdel para mi esposo y mi hermana. Tienen 30 días para encontrar un nuevo lugar donde vivir. Eso es más generosidad de la que merecen. La oí llorar al otro lado, los sollozos húmedos y entrecortados de alguien que no se sale con la suya. Estás destruyendo esta familia, Simón. Estás siendo muy egoísta. No, mamá, dije. No lo soy. Ya lo hicieron. Solo estoy limpiando el desastre. Colgué. Me senté allí, en el silencio de la soleada cocina de Eva, con el bloc de notas con mis hermosos diseños ordenados burlándose de mí desde la mesa. Comprendí con profunda y dolorosa claridad que no solo había perdido a un esposo y a una hermana. En cierto modo, también había perdido a mi madre. Su lealtad, lo que veía ahora, no era hacia sus hijos, sino hacia la frágil e idealizada imagen de una familia perfecta que quería proyectar al mundo. Y yo acababa de destrozar esa imagen. Estaba completamente sola. Las siguientes 2 semanas fueron un limbo extraño y surrealista. Vivía en Alcohólicos Anónimos, teletrabajando e intentando crear una nueva rutina. Eva era una santa, dándome espacio cuando lo necesitaba y obligándome a comer cuando se me olvidaba. Los días eran una neblina de correos legales, llamadas de trabajo y largas caminatas sin rumbo. Las noches eran las más duras, llenas de una soledad asfixiante. Mientras tanto, la campaña desesperada de Darnell y Kingsley se intensificó. Al no lograr quebrarme con el chantaje emocional de mi madre, recurrieron a una campaña de acoso mezquino e irritante. Empezó con las finanzas. Recibí otra alerta de fraude, esta vez de mi cuenta de corretaje. Alguien había intentado iniciar sesión e iniciar una transferencia bancaria. Los protocolos de seguridad que había establecido con mi asesor financiero se mantuvieron firmes
y el intento fue bloqueado. Sabía que era Darnell. Estaba probando las defensas, buscando un punto débil. Entonces vino la campaña de desprestigio en redes sociales. Kinsley, quien siempre había estado obsesionada con su imagen en línea, publicó una historia larga, inconexa y llena de lágrimas en Facebook. Fue astuta. No mencionó la aventura, por supuesto. Me presentó a una hermana preocupada y desconsolada, preocupada por la repentina y alarmante inestabilidad mental de su hermana mayor. Afirmó que me había vuelto paranoica y delirante, que estaba bajo un estrés laboral extremo y que las había echado de casa por un terrible malentendido. Terminó la publicación pidiendo a sus amigos que oraran por mí y por mi sanación. Fue una obra maestra de victimismo pasivo-agresivo. Mi teléfono empezó a vibrar con mensajes de parientes lejanos y viejos amigos de la familia, todos expresando preocupación. ¿Está todo bien, Simón? He oído que lo estás pasando mal. Kinsley está muy preocupado por ti. Normalmente no me meto en líos en redes sociales. Es indigno. Pero esto fue un ataque calculado a mi cordura y mi reputación. Requería una respuesta. No escribí una publicación larga. No me metí en un conflicto verbal. Simplemente visité su publicación y dejé un comentario público. Pregúntale sobre la conferencia de negocios en el Pacific Crest Resort el mes pasado. Luego pregúntale quién la pagó. Tengo los recibos de la tarjeta de crédito cargados a mi cuenta. Parece que los malentendidos se están volviendo bastante caros últimamente. La sección de comentarios explotó. La gente empezó a hacer preguntas. En una hora, la publicación de Kinsley y todos los comentarios habían sido eliminados. Pero no habían terminado. La mezquindad se volvió extraña. Mi entrega semanal de comestibles del supermercado local fue cancelada misteriosamente. Mi suscripción al Wall Street Journal fue suspendida por falta de pago, aunque estaba en débito automático. Una noche, llegaron a la puerta de Ava una docena de pizzas pedidas a mi nombre. Cosas pequeñas e increíblemente infantiles, diseñadas para perturbar mi vida y sacarme de quicio. Cada vez que abordé el asunto con calma, llamé a la compañía de la tarjeta de crédito y disputé el cargo por la pizza. Reactivé las suscripciones con nueva información de pago y documenté todo. Cada suscripción cancelada, cada pedido de pizza fraudulento, cada publicación manipuladora en redes sociales. Creé una carpeta de correo electrónico y le envié un resumen al Sr. Vance todas las noches. Sus respuestas siempre fueron breves y alentadoras. Esto es excelente. Están construyendo nuestro caso. Creían que me estaban acosando para someterme. En realidad, documentaban metódicamente su propia inestabilidad y malicia. Estaban tan cegados por su derecho y su rabia que no veían que ya no luchaban contra mí. Luchaban contra sí mismos y perdían miserablemente. Cada pequeño acto era una palada más de tierra sobre sus propias tumbas. El acoso era un zumbido constante y leve de estrés en el fondo de mi vida. Me estaba volviendo insensible a él, aprendiendo a tratarlo como un problema logístico que resolver en lugar de una agresión emocional. Me estaba centrando en mi propio camino hacia adelante. Pasaba mis días en Alcohólicos Anónimos teletrabajando y comencé el doloroso pero necesario proceso de desenredar mi vida. También estaba mirando pisos nuevos en línea, buscando en las listas de propiedades más pequeñas y luminosas solo para mí. La idea de empezar de cero a los 52 años me aterrorizaba. Pero con cada día que pasaba, también se sentía cada vez más como una liberación necesaria y emocionante. Entonces cruzaron una línea roja irrevocable y sin vuelta atrás. Ocurrió un martes por la tarde. Estaba en una conferencia telefónica de trabajo cuando apareció un correo electrónico en mi pantalla. Era de mi banco principal, el que gestionaba mi hipoteca y mi cuenta corriente principal. El asunto era inofensivo. Actualización sobre su solicitud reciente. Fruncí el ceño. No había solicitado nada. Abrí el correo. Era un mensaje automático estándar. Felicidades por su nuevo préstamo para el auto, decía alegremente. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo cómo la sangre se me helaba en las venas.
Las voces en mi conferencia telefónica se desvanecieron en un zumbido distante y sin sentido. No había solicitado un préstamo para un auto. Con manos temblorosas, hice clic en el enlace del correo electrónico. Me llevó a un documento de préstamo. Ahí estaba, en blanco y negro. Una solicitud de préstamo de $6,500 para una nueva Lexus RX SUV, el mismo modelo que Darnell llevaba meses quejándose de querer. Lo había presentado en línea con mi nombre completo, mi dirección, mi fecha de nacimiento y mi número de seguro social. Y gracias a mi excelente historial crediticio, lo aprobaron al instante. Sentí ganas de vomitar. Ya no era una simple mezquindad, ya no era acoso infantil. Era un delito, un robo de identidad delictivo y calculado. Intentaban cargarme con una deuda agobiante para arruinar la estabilidad financiera que había trabajado toda mi vida por construir. Me disculpé de la conferencia telefónica con la voz entrecortada. Llamé inmediatamente al departamento de fraude del banco. La mujer al otro lado, una profesional tranquila llamada Linda, escuchó pacientemente mientras le explicaba la situación con desesperación, con la voz temblorosa por una mezcla de rabia y miedo. «Sí, señora. Veo la solicitud aquí», dijo después de escribir unos instantes. «Se envió esta mañana desde una dirección IP vinculada a la red Wi-Fi de tu casa». «Por supuesto». Habían usado mi propio servicio de Internet, el que pagué, para cometer un delito en mi contra. La audacia fue simplemente increíble. Linda congeló el préstamo inmediatamente y abrió una investigación de alta prioridad, pero sabía que no podía detenerme ahí. Esto ya no era solo un divorcio complicado y doloroso, se había convertido en algo mucho más peligroso. Con el corazón apesadumbrado y una sensación de fatalidad, hice algo que jamás, ni en mis peores pesadillas, pensé que haría. Levanté el teléfono y llamé a la policía. Pedí presentar una denuncia formal por robo de identidad e intento de fraude agravado contra mi esposo, Darnell Jenkins, y mi hermana, Kinsley Martin. Tuve que ir a la comisaría local. Me senté en una silla de plástico incómoda y estéril, bajo luces fluorescentes parpadeantes, y le conté toda la historia, ya resuelta, a un detective Shaw con aspecto cansado. Tuve que darle mi número de la seguridad social, mi fecha de nacimiento, todos los detalles íntimos de mi vida que habían robado y tergiversado para su propio beneficio. Le enseñé los correos electrónicos, la orden de desalojo y la solicitud de préstamo. El detective Shaw fue sorprendentemente amable. Sus ojos reflejaban una compasión cansada. «Señora», dijo cuando terminé, reclinándose en su silla chirriante, «hizo lo correcto. Vemos este tipo de cosas. Control coercitivo, abuso financiero, más de lo que imagina en separaciones conflictivas. Nos ha dado un motivo muy claro y un rastro digital que seguir. Abriremos una investigación de inmediato». Cuando salí de la comisaría hacia la puesta de sol, no me sentí triunfante. Simplemente me sentí vacío e increíblemente triste. Estaban tan consumidos por su codicia y su deseo patológico de hacerme daño que estuvieron dispuestos a arriesgar su propia libertad. Me habían obligado a actuar y ahora las consecuencias estarían fuera de mi control. El drama familiar se había convertido en un asunto policial y sabía con una certeza escalofriante que este era el principio del fin. Los últimos días previos a la fecha límite de desalojo estuvieron llenos de un silencio tenso y ominoso. Los correos electrónicos acosadores cesaron. Los números desconocidos dejaron de llamar. Era la calma antes de la tormenta, una quietud sepulcral y pesada, más inquietante que su ruido. Pasé el tiempo en un torbellino de actividad, finalizando el contrato de arrendamiento de un nuevo apartamento y organizando la mudanza, intentando concentrarme en el futuro en lugar de en la confrontación inminente. Llegó el día 30. Era un viernes gris y nublado. Mañana. El cielo amenazaba lluvia. El señor Vance había quedado conmigo en la casa a las 10 en Naneneme para tomar posesión formal. Había sido inflexible. «No vayas sola, Simón.
Estaré allí y ya me he coordinado con la policía. 2 agentes nos esperarán allí como refuerzos. Al entrar en mi calle, una calle en la que había vivido durante 15 años, mi corazón latía con fuerza y dolor contra mis costillas. Vi al señor el Mercedes negro de Vance, estaba aparcado detrás de 2 vehículos oficiales del departamento de policía. Esperaba en la acera, con el rostro sombrío y un maletín de cuero en la mano. «Siguen dentro», dijo en voz baja mientras me acercaba. Se negaron a abrirles la puerta a los agentes. Sentí un vuelco en el estómago, con una mezcla de miedo y rabia. Había esperado tontamente que simplemente se fueran, hicieran las maletas y se escabulleran en la noche, dejándome a mí para que recogiera los restos en paz. Por supuesto, no iban a ponérmelo tan fácil. Los 2 policías eran profesionales y severos. Eran hombres corpulentos, y su presencia era a la vez intimidante y profundamente tranquilizadora. El oficial superior llamó a la pesada puerta de roble una última vez, con los nudillos emitiendo un fuerte y autoritario sonido. «Policía, abra la puerta». «Silencio». «De acuerdo», dijo, volviéndose hacia su compañero. Usó una ganzúa y la puerta se abrió suavemente. «Señora, señor Vance, por favor, quédense detrás de nosotros». Entraron. Lo primero que me impactó fue el hedor. Una repugnante combinación de humo rancio de cigarrillo, basura podrida y ambientador barato. La casa, mi hermosa e impecable casa, estaba en ruinas. Los impecables pisos de roble estaban rayados y manchados. Había basura por todas partes. Cajas de pizza grasientas, botellas de vino vacías, bolsas de basura desbordadas apiladas en los rincones. Mis hermosas cortinas de seda habían sido arrancadas de las barras. El lujoso sofá seccional gris tenía un corte largo y deliberado en los cojines. Su relleno blanco se derramaba como estelas. Las fotos enmarcadas de la repisa de la chimenea estaban hechas añicos. El cristal crujía bajo nuestros pies al caminar. Mi vida enmarcada en plata se hizo añicos. Y en la pared de la sala, justo encima de la chimenea, escritas con lo que parecía lápiz labial rojo brillante, estaban las palabras «Bruja cazafortunas». Sentí un mareo y me apoyé en el marco de la puerta. Esto no era solo un desastre, era malicia. Era un acto deliberado y odioso de profanación. Los encontramos en la habitación principal, sentados en el borde del colchón desnudo, que también estaba manchado. Estaban rodeados de unas cuantas maletas hechas a toda prisa. Tenían un aspecto patético, derrotado. Su ropa elegante estaba arrugada, sus rostros pálidos y demacrados. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por un resentimiento hosco e infantil. «Deben desalojar las instalaciones de inmediato», dijo el oficial al mando, con la voz resonando en la habitación en ruinas. Darnell se quedó mirando al suelo, negándose a mirarme. Pero Kinsley, mi hermana, levantó la vista, con los ojos llenos de puro odio venenoso. «Espero que estés contenta, Simón», espetó con la voz quebrada. «Lo destruiste todo». «No destruí nada, Kinsley», dije. Mi voz era temblorosa, pero clara. Simplemente encendí las luces. Justo cuando los agentes se preparaban para escoltarlos, llamaron a la puerta principal, que estaba abierta. 2 nuevas figuras aparecieron en el pasillo. Iban vestidos de civil, un hombre y una mujer, y mostraban sus placas y carteras de cuero. «Policía judicial», dijo el hombre, recorriendo la sala con la mirada. «Estamos aquí para hablar con Darnell Jenkins y Kinsley Martin». Un nuevo tipo de miedo, frío, agudo y completamente diferente del miedo al desalojo, cruzó los rostros de Darnell y Kinsley. Ya no se trataba de la casa. El detective jefe, a quien reconocí como el detective Shaw de la comisaría, se dirigió a ellos. «Tenemos una orden para registrar las instalaciones y confiscar cualquier dispositivo electrónico. Esto está relacionado con una investigación en curso sobre un delito grave de robo de identidad y fraude bancario». Kinsley rompió a llorar, un gemido agudo y teatral. Darnell simplemente se desplomó, como si le hubieran arrancado todos los huesos del cuerpo. Parecía 20 años mayor.
Los detectives les leyeron sus derechos, las palabras familiares de los programas de televisión policial. Ahora una realidad escalofriante, en mi propia habitación. Esposaron a mi esposo y a mi hermana mientras los sacaban de la casa, pasando junto a los restos de la vida que una vez compartimos. Darnell finalmente me miró. No había ira en sus ojos, solo una desesperación vacía y vacía. Sabía que todo había terminado. Me quedé allí, en medio de mi casa en ruinas, observando cómo los conducían a la parte trasera de dos patrullas distintas y sin distintivos. No me sentía feliz, no me sentía victorioso, solo sentía un alivio profundo y abrumador, silencioso y bendito. La tormenta por fin había pasado. La casa estaba hecha un desastre, pero era mi desastre, y por fin había silencio. Los meses siguientes fueron un doloroso y metódico proceso de limpieza. Estaba la limpieza física, que requirió un equipo profesional especializado en riesgos biológicos y daños a la propiedad. Tomó semanas. Estaba la limpieza legal, que implicó interminables reuniones con el señor Vance, los peritos de seguros y la fiscalía. Y luego vino la limpieza emocional, la parte más difícil de todas, que aún continúa. El caso legal contra ellos fue un éxito rotundo. Los detectives encontraron las solicitudes de préstamo y una gran cantidad de otras pruebas incriminatorias en la computadora portátil de Darnell que había sido confiscada en mi habitación. Ante pruebas digitales irrefutables, tanto él como Kinsley aceptaron un acuerdo con la fiscalía para evitar un juicio más largo y público, y así evitaron la cárcel, algo que al principio me enfureció. Pero el señor Vance me ayudó a verlo de otra manera. Un juicio habría sido un circo, Simón. Él había dicho, esto es más limpio y las consecuencias siguen siendo graves. Y tenía razón. Fueron sentenciados a 5 años de libertad condicional supervisada. Se les ordenó pagar una indemnización por los daños a la casa y tuvieron que completar 500 horas de servicio comunitario. Ambos tenían antecedentes penales. Sus vidas profesionales y personales estaban arruinadas. Darnell fue despedido de su trabajo. La licencia de enfermería de Kinsley fue puesta en revisión. Se convirtieron en asistentes. El divorcio se formalizó de forma rápida y discreta. Gracias a sus acciones criminales y a la montaña de pruebas de adulterio y abuso financiero, Darnell no recibió nada. La casa, los ahorros, las inversiones, mi plan de jubilación, todo quedó protegido como mi propiedad y mis ingresos personales. Se fue con su ropa, sus deudas y sus antecedentes penales. Lo último que supe de un conocido en común fue que vivía en un apartamento de alquiler barato al otro lado de la ciudad, trabajando en un puesto de vendedor de bajo nivel, vendiendo material de oficina. El destino de Kinsley fue, en cierto modo, aún más triste. Mi madre, finalmente obligada a afrontar la cruda e innegable verdad, quedó devastada. Intentó apoyar a Kinsley, pero su ya tensa relación se quebró bajo el peso de la vergüenza y la decepción. Kinsley perdió a la mayoría de sus amigos, quienes estaban horrorizados por lo que había hecho. Se mudó a otro estado a vivir con una tía, intentando escapar de su reputación arruinada. No hemos hablado ni una sola palabra desde el día que la arrestaron. A veces me pregunto si alguna vez volveré a saber de ella. En cuanto a mí, no soportaba quedarme en esa casa. No podía dormir en esa habitación ni cocinar en esa cocina. Estaba llena de malos recuerdos, manchada por su traición. Encargué a un equipo profesional que la restaurara a su antigua belleza. Repintaron cada pared, renovaron cada piso y luego la puse a la venta. Se vendió en una semana. Con lo que gané, compré un pequeño y soleado apartamento de 2 habitaciones en un moderno rascacielos de la ciudad. Tiene un balcón con vistas al parque y es todo mío. El día que me mudé, cargando una sola caja con mis pertenencias más preciadas, sentí una paz que no había sentido en años. Pasé semanas decorándolo, no con cosas para impresionar a los demás, sino con cosas que me hacían feliz. Compré un sillón de terciopelo comodísimo. Empecé un huerto de hierbas aromáticas en casa. Me apunté a una clase de cerámica, algo que siempre había querido hacer.
Mis primeras creaciones eran torcidas y feas, pero la sensación de la arcilla blanca y fría girando en mis manos, de crear algo nuevo a partir de un trozo de tierra, me pareció una poderosa metáfora de mi propia vida. Un día, estaba vaciando las últimas cajas de la mudanza y las encontré guardadas en el fondo del trastero. Las costosas maletas de cuero italiano que le había comprado a Darnell. Hacía tantos años, las que usé para empacar mis cosas aquella noche terrible. Me quedé allí un buen rato, mirándolas, esos símbolos de una vida y un amor que habían sido una mentira. No lo dudé. Las arrastré hasta el gran contenedor del edificio y las tiré una tras otra. Hicieron un ruido sordo y satisfactorio al tocar el fondo. Al día siguiente, salí y compré un juego de maletas completamente nuevo. Era ligero, resistente y de un hermoso y vibrante tono azul zafiro. Era mío. Mi vida ahora es más pequeña y mucho más tranquila, pero es real, es sincero y es completamente mío. La semana pasada reservé un viaje en solitario, de 2 semanas a Charleston, Carolina del Sur, algo con lo que siempre había soñado. Voy a comer comida local, beber vino, sentarme en la playa y leer libros. A veces, tarde por la noche, cuando la ciudad está tranquila, todavía oigo sus risas. Todavía recuerdo la pregunta petulante y burlona de Darnell. ¿Qué vas a hacer? ¿Divorciarme? Pensó que era una amenaza. Pensó que era lo peor que me podía pasar. No tenía ni idea de que sería el principio de mi salvación. No tenía ni idea de que haría exactamente eso y mucho más. No solo me divorciaría de él, sino que desmantelaría la vida que daba por sentada. Los responsabilizaría a él y a mi hermana por sus crímenes y construiría una nueva vida desde las cenizas. Una vida hecha por mí, pieza por pieza. ¿Te gustó la historia? ¿Y desde qué ciudad nos escuchas? Nos vemos en los comentarios. Si te gustó la historia, puedes apoyarme enviándome un agradecimiento especial para que pueda seguir compartiendo más historias como esta. Muchas gracias por tu apoyo, espero tus comentarios. En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que recomiendo muchísimo. Hay mucho más en mi canal.